Hola con todos, mi nombre es Diego y aquí estamos otra vez para continuar nuestro estudio del fascinante mundo de la Biblia. En esta serie estudiamos cómo el plan eterno de redención de Dios en Jesús se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino, que tú lo puedes encontrar en la librería Palabras de Esperanza. Esta es la segunda parte de la lección titulada El Reino Presente. Si no has tenido la oportunidad de ver las lecciones anteriores, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. Caso contrario, me lamento que no podrás entender del todo esta y las próximas lecciones. En la lección anterior vimos que, aunque los judíos regresaron del exilio de Babilonia, ese sin duda no fue el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a través de los profetas. En otras palabras, el cumplimiento de la llegada del rey prometido, del hijo de David, quien traería paz al pueblo y cuyo reinado no tendría fin. Ese tiempo aún no había llegado. Dios aún no había cumplido del todo las promesas hechas a Abraham y David. La llegada del rey que traería libertad a Israel, que traería paz a todas las naciones. Dios aún no había cumplido la promesa hecha a Abraham, que a través de su descendencia todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y aún la promesa que Dios le hizo a Eva, que uno de su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, derrotando así la maldad que provocó la separación de Dios y el mundo. Aún esta promesa no se había cumplido. En conclusión, en el Antiguo Testamento las promesas de Dios aún faltaban por cumplirse. Ahora, al finalizar la lección anterior leímos las afirmaciones que Juan el Bautista era el mensajero prometido, quien vendría a preparar el camino del Señor, del templo, del mensajero del nuevo pacto, es decir, la llegada del Rey prometido. Amigos, estos versículos develan siglos de expectativa. Recordemos que después de las palabras de Malaquías no hubo revelación de Dios por 400 años y esto se lo conoce como el tiempo de silencio. Así que cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, los judíos estaban muy ansiosos al punto que incluso enviaron mensajeros a Juan a preguntarle si él era el Cristo, es decir, si él era el Rey prometido. Pero Juan dijo muy claramente que él no lo era, que él tan solo vino a preparar el camino para el rey. Así que este es el momento de mayor suspenso quizá de toda la historia de la humanidad. El rey está a punto de ser revelado. ¿Quién será este rey? Y eso lo podemos ver en Juan 1, 29 al 34. Juan capítulo 1, 29 al 34 dice lo siguiente. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua». Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios». Amigos, lo que tenemos en estos versículos es que finalmente la Biblia revela el misterio. Jesús es el Rey prometido y con él el reino de Dios será instaurado. Ese es el mensaje que da Jesús. En Marcos 1:15 Jesús dice que se ha cumplido el tiempo, que el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús anunciaba el cumplimiento del tiempo, es decir, el cumplimiento del tiempo anunciado en el Antiguo Testamento, el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús les dice a los discípulos en Mateo 13, versículos 16 y 17. «Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos de los profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron».
Juan 5:39, refiriéndose al Antiguo Testamento, dice: las Escrituras son las que dan testimonio a mi favor. Con todo esto podemos ver que Jesús anuncia que en Él se cumplen las profecías del Antiguo Testamento, y esto lo reitera el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:20. Entonces, en esta lección en esta lección de Reino Presente veremos cómo las promesas del Antiguo Testamento se encuentran su cumplimiento final en Jesús. Y la primera parte de las promesas que veremos en esta lección, es respecto al pueblo de Dios. Ahora, recordemos que la primera promesa que Dios le hace a Abraham es de hacer de él una nación grande y de bendecir todas las familias de la tierra a través de su descendencia. Ahora, en el Antiguo Testamento ya vimos cómo Dios le dio una descendencia a Abraham, es decir, que le dio un hijo que es Isaac, y que Isaac tuvo a su vez un hijo, Jacob, y que Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Vimos ya en el tiempo que Israel fue liberado de Egipto que Israel ya es una nación grande, y con esto se puede decir que Dios ya ha cumplido su promesa. Pero si decimos que en Jesús todas las promesas hayan su cumplimiento final, eso significa que también el pueblo de Dios, que la promesa que Dios le hizo a Abraham va a encontrar su cumplimiento final en Jesús. Pero la pregunta es cómo esto va a pasar. Bueno, primeramente vemos que Adán es el primer pueblo de Dios que la Biblia lo presenta en el jardín del Edén. Pero como sabemos, Adán pecó, falló ser la imagen de Dios, y así es que Dios lo expulsó del jardín del Edén. Después de esto, a través de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios empezó con los israelitas para hacer con ellos un pueblo santo, es decir, reflejar su carácter al momento que ellos obedecían su ley. Sin embargo, los israelitas, como vimos, fallaron y fueron enviados al exilio. Pero ahí donde Adán e Israel fallaron, Jesús triunfó. Jesús es lo que el pueblo de Israel y lo que Adán deberían haber sido, es decir, la imagen perfecta de Dios, reflejando perfectamente su carácter. Por lo tanto, tenemos que en Jesús, y Jesús mismo es el nuevo Adán, Jesús es el nuevo Israel, Jesús es el nuevo pueblo de Dios. Entonces vemos que Jesús es el nuevo pueblo de Dios porque Jesús logra ser lo que Israel y lo que Adán debieron haber sido. Pero esta no es la única forma en cómo Jesús se convierte en el pueblo de Dios, sino que la Biblia misma, el Nuevo Testamento, señala a Jesús como el nuevo Israel. Al inicio del Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 1 incluso, encontramos la genealogía que muestra a Jesús como el hijo de David, el hijo de Abraham. Dios prometió hacer de él una nación grande, y este es Israel. Dios, como vimos en las primeras lecciones, sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, y fue ahí donde Dios estableció un pacto con ellos para hacer de ellos su pueblo especial de entre todas las naciones de la tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que los autores bíblicos aplican las profecías hechas a Israel como pueblo a Jesús. Y esto lo encontramos en Mateo 2, cuando el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo que tome a María y al niño, es decir, a Jesús, y los lleve a Egipto, porque Herodes los quería matar. Y así encontramos en Mateo 2:15. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Con esto podemos ver que Mateo deliberadamente está identificando a Jesús con Israel, pero esta no es la única forma o la única manera que vemos que Jesús es identificado con Israel en la Biblia. Por ejemplo, Israel permaneció 40 años en el desierto y fue tentado. Jesús también permaneció 40 días en el desierto y también fue tentado. El pueblo de Israel fue conformado a través de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Jesús también en su ministerio escoge a 12 apóstoles para ser el fundamento de su iglesia.
Con todo esto podemos ver que el Nuevo Testamento indudablemente traza similitudes entre Israel y Jesús, pero estas no son tan solo artificios de interpretación, sino que explícitamente el Nuevo Testamento reinterpreta el significado de Israel como el pueblo de Dios con la llegada de Jesús. Dios le dio un pacto a Abraham y este pacto era que el Señor sería el Dios de Abraham y el Dios de su descendencia. Ahora, este pacto fue sellado con la señal de la circuncisión, con la cual los descendientes de Abraham, los israelitas, serían el pueblo de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que esta promesa toma una dimensión totalmente diferente o una dimensión aún más grande. Es decir, que vemos que el pueblo de Dios ya no es tan solo la descendencia física de Abraham, sino también esta descendencia es una descendencia espiritual. Es decir, que no es como los judíos creían, que la descendencia no es tan solo a través de la sangre, sino que es una descendencia espiritual formada por judíos y gentiles. Es decir, que el pueblo de Dios son en sí las personas que, al igual que Abraham, creen en Dios y ponen su confianza en las promesas de Dios que son cumplidas en Jesús. Esto lo podemos ver en Romanos 4:16, donde dice: por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Con todo esto vemos que en la venida de Jesús el cumplimiento de las promesas de Dios toman un significado nuevo y más profundo. Entonces, no es que Dios tan solo está cumpliendo las promesas hechas de Abraham, de ser el Dios de sus descendientes, sino que en realidad lo expande, dándole un nuevo significado a la palabra descendientes. Es decir, ya no es un significado literal, sino que es un significado espiritual. El autor Goldsworthy explica este cambio de la siguiente manera: para el Nuevo Testamento, la interpretación del Antiguo Testamento no es literal, sino cristológico. Esto significa que la llegada de Cristo transforma todos los términos del Antiguo Testamento en una realidad del Evangelio. Aquí podemos ver que Goldsworthy nos quiere ayudar a reconocer que el Nuevo Testamento trae luz a la interpretación del Antiguo Testamento. Es decir, que la interpretación ahora toma una nueva dimensión, es decir, que las profecías se cumplen ya en Jesús, pero las profecías no toman un sentido literal, sino que tienen un sentido aún más profundo, van a un sentido espiritual. Como vimos, este fue el caso con el pueblo de Dios. Antes el pueblo de Dios eran los israelitas como nación. Ahora el pueblo de Dios no tan solo se limita a una sola nación, sino a judíos y gentiles. Por lo tanto, los otros elementos de las profecías del Antiguo Testamento, como lo son el nuevo templo y la restauración de Israel como reino en el Medio Oriente, también tomarán una nueva dimensión en Jesús. Pero eso lo veremos en las próximas lecciones. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía y espero verte aquí otra vez para seguir estudiando contigo más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.